Bienvenidos y bienvenidas a esta exploración a fondo. Hoy arrancamos con una misión espectacular y, honestamente, pues bastante inusual. Porque tenemos sobre la mesa un documento verdaderamente fascinante. Se titula Concierto del Valle. Y quiero aclarar desde el primer segundo que no estamos ante un artículo científico ni un ensayo académico denso de esos que requieren 3 tazas de café para digerir. Sí, totalmente, para nada. Es una fábula filosófica. O sea, una historia profundísima sobre cómo vibra el universo y, más importante aún, cómo es posible aprender a resonar con él. El objetivo de nuestro análisis de hoy es extraer las lecciones de 5 maestros bastante inesperados que aparecen en este texto. Así es. Y descubrir cómo toda esta sabiduría, antigua o metafórica, se puede aplicar a la vida diaria, al estrés moderno y al crecimiento personal de quienes nos escuchan. Fíjate que es un texto bellísimo, de esos que se quedan dando vueltas en la mente por días. Y creo que atrapa desde el primer instante, precisamente porque utiliza metáforas físicas muy concretas. Cosas que podemos ver y tocar. Exacto. Las usa para explicar fenómenos emocionales y psicológicos sumamente complejos. Es una forma brillante de hacer accesible lo abstracto. Y la historia arranca con una escena genial, súper visual. Haz de cuenta, una mañana un maestro llamado Nasruddin llega a este valle cargando una mochila enorme. Claro, como es el gran maestro, pues todos los animales del valle lo rodean con una expectativa gigante. Claro, esperando la gran revelación. Sí, esperando que saque de ahí grandes maravillas, libros antiguos o tesoros relucientes. Pero Nasruddin abre la mochila y empieza a sacar pura, digamos, basura. Basura literal. Saca un diapasón de metal todo doblado, una cuerda de guitarra rota, un vaso de agua que tiene una grieta evidente, una vela apagada y un espejo completamente empañado y sucio. Y obviamente el conejo, que es un personaje sumamente directo en la historia y no tiene filtro, se le queda viendo y le dice algo como, «Oye, trajiste puras cosas rotas. ¿Qué clase de maestro hace eso?» Y ahí es donde la respuesta de Nasruddin establece de inmediato todo el tono de lo que vamos a platicar hoy. Él no se ofende para nada. Se sienta con mucha calma y responde que no son cosas rotas. Les dice que son los 5 maestros más grandes de todo el valle, solo que todavía no saben que lo son. ¡Wow! Lo fascinante aquí es cómo la historia inmediatamente rompe las expectativas. Nos está diciendo que el aprendizaje, la verdadera sabiduría y la resiliencia no provienen necesariamente de la perfección. O de lo que está intacto. Exactamente. Muy a menudo, las lecciones más grandes y la mayor capacidad de conectar con el mundo vienen de elementos que parecen dañados, incompletos o que han sido alterados por los golpes de la vida. Es un golpe directo a esta idea tan moderna de que uno tiene que estar perfecto, pulido y sin ningún rasguño emocional para tener valor o para poder aportar algo. Totalmente de acuerdo. Ok, vamos a desempacar esto y estructurar nuestro viaje a través de las 5 lecciones que Nasruddin le da a los animales. Porque cada objeto de esa mochila y cada animal representan una forma distinta de interactuar con el mundo. Así es, empezamos con el fuego. Sí, la primera lección es sobre el calor del amor, y ocurre entre Nasruddin y la tortuga. El contexto es que la tortuga vive encerrada en su caparazón, con el cuerpo frío como piedra en pleno invierno. Nasruddin enciende una vela y le pide que se acerque. La tortuga, desconfiada, asoma un poco la cabeza y dice que sí, que siente el calor, pero teme que si se acerca demasiado, pues se va a quemar. Lo cual es una reacción de supervivencia básica, ¿verdad? Y Nasruddin usa esto para dar una clase magistral que mezcla física con inteligencia emocional. Él toma una segunda vela que está completamente apagada y la acerca a la vela encendida. Pero con un detalle clave. Con un detalle crucial, sin que las mechas se toquen. En cuestión de segundos, por pura proximidad, la vela apagada se enciende. La lección física es que el calor viaja por proximidad y apertura, o sea, no requiere contacto físico directo para transmitirse o para transformar el estado del otro objeto. Nasruddin compara esto directamente con el amor real y la conexión humana. Le explica a la tortuga algo que creo que a muchos nos ha pasado. Le dice que si un ser vivo mantiene su caparazón cerrado a cal y canto, puede estar rodeado de 1000 personas que lo aman. 1000 velas encendidas. Ajá, 1000 velas encendidas a su alrededor lanzando calor y aún así va a seguir sintiendo frío por dentro.
Y pensándolo bien, es una analogía perfecta para la vida real. Es como estar en una fiesta llena de gente increíble, con una atmósfera genial y personas dispuestas a conectar, pero llevar puestos unos audífonos con cancelación de ruido de esos enormes. Sí, de los grandotes. El ambiente está ahí, la música está ahí, pero hay que quitarse la barrera de manera consciente para poder experimentarlo. Es una imagen muy precisa, porque la lección de resonar con el calor no es simplemente la idea pasiva de absorber energía, es el acto activo de abrirse. Y abrirse da miedo, por supuesto. Implica vulnerabilidad. Claro. La tortuga teme quemarse, y ese es un miedo humano absolutamente fundamental. El miedo al rechazo, al dolor, a que si nos mostramos como somos, saldremos lastimados. Está cañón eso. Pero la clave de la metáfora radica en encontrar esa distancia perfecta. Hay que acercarse lo suficiente para calentarse y permitir que se encienda la propia llama, pero manteniendo la individualidad, sin llegar al punto donde uno se consume en el otro. Es la vulnerabilidad la que permite que la energía del entorno transforme el propio estado. Si el caparazón está cerrado, la energía simplemente rebota. De su mochila. Un prisma de cristal. Y llama al topo. El pobre topo vive bajo tierra, en la oscuridad total de sus túneles, y ya hasta olvidó que existen los colores. Nasruddin pone el prisma bajo la luz directa del sol, y de pronto, ¡boom!, sale un arcoíris completo que ilumina todo a su alrededor. Físicamente lo que sucede ahí es el fenómeno de la refracción. La luz blanca del sol contiene todos los colores del espectro electromagnético visible. Y Nasruddin hace una declaración muy profunda al topo. Lo mira y le dice, tú eres el cristal. ¡Wow! La metáfora es que la luz pura que en la vida diaria podríamos entender como la verdad, el conocimiento crudo o las experiencias que nos da el universo, simplemente pasa a través del individuo. Y es la estructura única de esa persona, con su historia, su perspectiva y sus peculiaridades, la que separa esa luz general y la expresa en un color que es absolutamente único e irrepetible en el mundo. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la reacción del topo no es de asombro feliz. El topo sale de su cueva, el sol le da de frente en los ojos y se queja amargamente. Le dice a Nasruddin que la luz le duele, que prefiere volver a la comodidad de su oscuridad. Lógico, le lastima. Quiero detenernos aquí un segundo porque suena muy poético, pero, a ver, ¿no hay un peligro enorme en romantizar el dolor? Es decir, para quienes nos escuchan, ¿cómo se sabe si esa luz o ese conocimiento nuevo realmente está ayudando a crecer, o si simplemente es una situación tóxica que está quemando a la persona y debería volver a su cueva a protegerse? Esa es una distinción excelente y muy necesaria. Nasruddin le responde al topo que la luz siempre duele un poco cuando se lleva mucho tiempo en la oscuridad, y añade algo fundamental. Que duela al principio no significa que sea mala, significa que los ojos están trabajando, que se están adaptando. Claro, el estiramiento. Quienes buscan aprender cosas nuevas, quienes deciden cambiar de carrera a los 40 años, o quienes salen de dinámicas familiares muy cerradas para cuestionar sus propias creencias, inevitablemente van a experimentar este deslumbramiento. El ego se resiste, las viejas estructuras mentales crujen. Esa incomodidad es la prueba del crecimiento. Sí. Ahora, respondiendo a la duda, la diferencia entre el dolor que hace crecer y el daño real es que la luz, aunque deslumbre, eventualmente te permite ver más claro el paisaje. Una situación tóxica o dañina te deja más ciego, te aísla más. El dolor del que habla Nasruddin es el dolor del estiramiento, como cuando se hace ejercicio después de meses de sedentarismo. Duele, pero genera fuerza. Claro, el dolor de la expansión versus el dolor de la lesión es súper liberador entenderlo así. Porque además, la lección final para el topo me parece bellísima. Le explican que no necesita producir luz. A veces en el trabajo o en la vida personal sentimos una presión inmensa por ser la fuente de toda la genialidad. Por tener todas las respuestas brillantes. Exacto. Cuando en realidad la lección es simplemente tener la valentía de salir a la superficie, dejar que la luz pase a través de la propia experiencia y mostrar ese color único al mundo. Somos prismas, no linternas. Nos quita un peso enorme de encima. Absolutamente.
Y esta dinámica de no tener que producir la energía, sino de saber transmitirla y recibirla, nos lleva a una transición perfecta hacia la tercera lección. Porque si la luz viaja y se refracta, el sonido hace algo igual de fascinante, pero a través de la vibración. Así es. Nasruddin saca el famoso diapasón doblado. Y claro, todos los animales murmuran pensando que ese pedazo de metal torcido no sirve para nada. Pero Nasruddin saca otro diapasón, uno que está en perfectas condiciones, y lo golpea. Suena un sonido súper limpio y sostenido. Luego, sin tocar el diapasón doblado que había puesto a varios metros de distancia, este último empieza a vibrar por sí solo y a emitir el mismo sonido. Esto es la definición pura de la resonancia en la física acústica. Cuando dos sistemas están afinados exactamente en la misma frecuencia, se reconocen y se responden a distancia. Las ondas viajan por el aire, transfieren energía invisiblemente y obligan al objeto distante a vibrar en sintonía. Y para esta lección en particular, el maestro llama al loro. Un loro que, como es de esperarse, se la pasa hablando miles y miles de palabras al día sin parar. Nasruddin lo escucha un rato y luego le hace una pregunta brutal. Le pregunta cuántas de esas palabras que escupe a diario son verdaderos diapasones. ¡Ay, qué fuerte pregunta! Es decir, cuántas de esas palabras tienen una frecuencia tan verdadera, tan auténtica y nacida desde una intención tan pura, que logran cruzar el aire y hacer vibrar el corazón del otro a la distancia. Y para ilustrar el punto de quién recibe esas palabras, Nasruddin hace un experimento ahí mismo. Vuelve a golpear el diapasón perfecto y pone cerca varios objetos para ver cómo reaccionan. Ajá. Pone una hoja de papel y ésta tiembla suavemente. Pone un vaso de agua y la superficie se llena de pequeñas ondas geométricas preciosas. Pero luego pone una piedra pequeña al lado del diapasón y... no hace absolutamente nada. nada, se queda inerte. Es un contraste brillante para hablar de la receptividad humana. La piedra es densa, está completamente cerrada en su propia estructura rígida y compacta. El agua, en cambio, es abierta, receptiva, no tiene una forma rígida que defender. Para resonar con la verdad ajena o con una palabra genuina que alguien nos ofrece, hay que tener la disposición del agua. O sea, fluir. Exacto. Si una persona mantiene una postura de piedra, digamos, en una discusión de pareja o en una junta de trabajo, defendiendo ciegamente sus ideas, sin escuchar realmente ninguna palabra, por más empática o verdadera que sea, la hará vibrar. La comunicación verdadera requiere un emisor afinado, pero también un receptor dispuesto a dejarse mover. Totalmente. Y el loro entiende la lección de una manera impactante. Después de ser el parlanchín del valle, de repente se queda callado un buen rato, procesando todo, y finalmente dice una sola palabra: gracias. ¡Wow! Pero no la dice por decir, la dice con una frecuencia perfecta desde una gratitud real. Todos en el valle sienten que esa palabra llegó diferente, como si el aire pesara menos. La moraleja es durísima para nuestra era de redes sociales y sobreinformación. 1000 palabras vacías son solo ruido en el aire que fatigan el oído. Pero una sola palabra verdadera, dicha con intención, crea ondas que alteran la realidad. Me encanta que menciones las ondas. Es fascinante que el loro solo necesitó una palabra verdadera para generar un impacto. Pero, ¿qué pasa exactamente con quien recibe esa palabra? ¿Cómo procesamos esa vibración cuando llega a nosotros? Nasruddin responde precisamente a esto cuando, para la cuarta lección, decide que todos caminen hacia el gran lago del valle. Ah, sí. Vamos al lago entonces. En la orilla está la rana, que es un personaje que se siente súper aislado. La rana se siente insignificante en la inmensidad del valle, convencida de que lo que hace en su pequeño rincón no le importa a nadie ni tiene ningún efecto. Nasruddin, sin decirle nada al principio, toma una pequeña piedra y la lanza al lago quieta. Y le pide a la rana que observe cómo esa única y minúscula acción crea una onda que viaja, se expande y eventualmente toca cada centímetro de la enorme orilla del lago. Ninguna acción ocurre en el vacío. Y aquí Nasruddin introduce conceptos de interferencia de ondas. Toma dos piedras y las lanza al mismo tiempo. Cuando las ondas de ambas piedras se encuentran en el centro del lago, en lugar de chocar y destruirse, se suman y forman una ola mucho más grande.
Nasruddin explica que esto en física es interferencia constructiva, Claro, se potencian. pero lo traduce al lenguaje humano llamándolo comunidad, alianzas o amistad verdadera. Cuando personas con frecuencias similares se unen y trabajan juntas, su impacto no se suma, se multiplica exponencialmente. Pero luego hace lo opuesto, lanza una tercera piedra con un ritmo diferente y en dirección opuesta. Las ondas chocan de frente, se desincronizan y de repente el agua se queda extrañamente plana y revuelta. Interferencia destructiva. Exactamente. Sucede cuando las frecuencias están desafinadas o las intenciones son opuestas, anulando el esfuerzo de ambos. Entiendo perfectamente la física de las ondas en el lago y la metáfora de la comunidad es muy clara. Pero, a ver, ¿cómo ayuda esto a la rana a nivel personal? ¿Cómo aplica esta idea de las interferencias destructivas a la experiencia individual frente a un mundo que a veces parece lanzar puras piedras caóticas? Si conectamos esto con el panorama general de la psicología humana y cómo funciona nuestro sistema nervioso, la aplicación es profunda. Imagina que nuestro sistema nervioso es ese lago. Cuando estamos en un estado de equilibrio, el agua está quieta. Cuando recibimos una palabra de validación, de amor o experimentamos alegría, esas son ondas armónicas que el sistema procesa bien, creando interferencia constructiva interna. Nos sentimos expandidos. Ya. Pero cuando enfrentamos agresividad, estrés crónico o miedo, esas interacciones actúan como piedras lanzadas a destiempo. Crean ondas caóticas que chocan entre sí, generando ansiedad y rompiendo el patrón de calma, el agua se vuelve turbia. Ah, claro. Y de ahí viene el consejo final para la rana. Nasruddin le dice que la gran tarea no es intentar controlar cuántas piedras lanza el mundo exterior al lago, porque eso es imposible. El mundo siempre va a lanzar piedras. La tarea es aprender a cultivar un lago interior tan profundo y tan amplio que cuando llegue una onda constructiva, la reciba plenamente. Así es. Y cuando llegue una onda de miedo o de caos desde afuera, esa misma profundidad permita absorberla y dejarla pasar sin que el impacto destruya toda la paz de la orilla. Exacto. Es la definición más hermosa de resiliencia emocional. No es evitar el golpe, es tener la capacidad interna de que el sistema recupere su calma después de la perturbación. Pero claro, mantener esa calma no es magia, requiere de algo muy concreto. Y eso nos lleva directamente a la quinta lección, la estructura. Que es la lección del maestro arquitecto. Y mi personaje favorito para esto es el castor. Resulta que el castor del valle es súper trabajador, se la pasa construyendo represas gigantescas, acumulando montones de madera, barro y hojas. Trabaja hasta el agotamiento. Pero el problema es que siempre se le caen a la primera lluvia fuerte o cuando la corriente del río aumenta un poco. Se frustra muchísimo. Pobre castor, sí. Nasruddin observa esto. Toma unos pocos palitos sueltos y un poco de barro y con mucha paciencia construye un arco pequeñito en el suelo. Luego toma una piedra pesadísima y la pone justo encima del centro del arco. Y el arco aguanta perfectamente, ni se mueve. Pero luego, para demostrar su punto, Nasruddin toma esos mismos palitos y el mismo barro, los amontona sin ninguna forma específica como un montículo, pone la misma piedra encima y todo colapsa en un segundo y queda aplastado. Esta es la cuarta forma de resonar, y es muy especial porque es la única que es tangible y visible. El calor, la luz y el sonido de las lecciones anteriores son invisibles, pero la estructura es arquitectura física pura. El secreto de por qué el pequeño arco de Nasruddin soporta un peso enorme no es porque los palos sean más fuertes, es porque la geometría del arco no trata de resistir la presión oponiéndose a ella. Sino que la distribuye. La distribuye, exacto. Cada pieza empuja a la de al lado, canalizando el peso hacia los cimientos. Si aterrizamos esto en la vida moderna, en la rutina de quienes nos escuchan, me parece una revelación brutal sobre cómo manejamos el estrés crónico y el agotamiento. La estructura personal son esos andamios invisibles de nuestro día. Los rituales de la mañana, los hábitos antes de dormir, el tener límites claros en el trabajo, los ritmos de descanso. Totalmente. A veces cuando la vida se pone pesada, la gente piensa que la solución es simplemente echarle más ganas, tener más energía, dormir menos para hacer más, o conseguir más recursos materiales, como el castor acumulando más ramas.
cuando en realidad usar los mismos recursos que ya se tienen, pero organizados en un mejor patrón, es lo que da la verdadera fortaleza. Si no hay una arquitectura interior, cualquier presión externa, cualquier crisis de martes por la tarde, provoca un colapso. Es un cambio de paradigma completo sobre la productividad y la salud mental. No se trata de acumular fuerza bruta ni de ser invencible, se trata de diseñar estabilidad. La naturaleza y la fuente del universo no son puramente caóticas. Tienen una geometría subyacente, tienen leyes, tienen estaciones. Resonar con la estructura significa alinear los propios hábitos y ritmos de vida con ese orden profundo. Fluir con eso. Permitiendo que el estrés fluya a través de nosotros hacia el suelo, en lugar de quedarnos cargando todo el peso en los hombros hasta quebrarnos. Bueno, y después de estas 5 lecciones físicas tan ricas, la fábula da un giro que de verdad exige toda nuestra atención. Cae el atardecer en el valle, los animales y Nasrudin están sentados en círculo alrededor de una fogata y empiezan a atar cabos. Se dan cuenta de que en todas las lecciones que aprendieron hoy, acercarse al fuego, usar el prisma con el sol, escuchar el diapasón, observar el lago y construir el arco, uno siempre se está orientando hacia una fuente externa. Uno es el receptor o el canal de algo que viene de fuera. Y aquí es donde Nasrudin presenta un salto cognitivo enorme, un concepto que cambia las reglas del juego. Les dice que hasta ahora han aprendido a resonar. Y resonar, les explica, es como ser un espejo impecable que mira al sol y refleja su luz. ¿Es un estado elevado? Sí. Pero el siguiente nivel del desarrollo humano es intuir. Intuir. Intuir es cuando desaparece la separación. Ya no eres el espejo recibiendo algo lejano. Es el estado de estar dentro del sol, mirando hacia afuera. A ver, confieso que cuando leí esto me explotó un poco la cabeza y me perdí. Entiendo la idea de reflejar la luz como una metáfora de aprender y compartir lo bueno. Pero, en la práctica diaria de una persona común, ¿qué significa literalmente estar dentro del sol? Suena hermoso, pero muy abstracto. Ayúdame a aterrizarlo. Es normal que cueste asimilarlo porque desafía nuestra percepción de ser individuos separados del resto del mundo. Estar dentro del sol mirando hacia afuera significa dejar de percibir el conocimiento, el amor o la paz como recursos externos que tenemos que salir a buscar, cazar o sintonizar. Es el estado de comprensión profunda donde reconoces que esa misma energía fundamental ya te constituye. Nasrudin es muy didáctico y para no dejarlos en la confusión, detalla 5 puertas para llegar a esa intuición, basadas en las mismas 5 lecciones físicas. Si menciona que la primera puerta es a través del calor, ¿cómo se ve eso? El calor intuitivo significa amar de una manera tan absoluta y sin condiciones que la distancia emocional entre dos personas desaparece por completo. Ya no hay un yo tratando de empatizar con un tú. Hay una unidad donde el bienestar del otro se siente literalmente como propio. La segunda puerta es la luz. Dejar que la verdad pase a través de ti sin poner la menor resistencia del ego, de modo que logras ver las situaciones, los conflictos y a las personas desde adentro, con una claridad compasiva total, sin proyectar tus propios prejuicios. Ok, eso empieza a tener mucho más sentido. La tercera puerta, relacionada con el sonido. Nasrudin dice que es reconocer una vibración tan profundamente que, de golpe, sabes algo que no sabías. Esos momentos en la vida en los que no aprendes algo leyendo un libro o analizando datos, sino que simplemente una situación vibra de cierta forma y tu cuerpo entero dice, esto es la verdad. Es como si la vibración te hiciera recordar una sabiduría que ya tenías guardada. ¡Qué belleza! Sí. La cuarta puerta es el agua. Alcanzar un silencio total en ese famoso lago interior del que hablábamos, de modo que no hay pensamientos ruidosos, y en esa quietud puedes sentir las ondas más sutiles del entorno, anticipar los problemas antes de que estallen o sentir las emociones no dichas de quienes te rodean. Exactamente. Y la quinta y última puerta para la intuición es la estructura. Tener tanto orden interior, tanta congruencia entre lo que se piensa, se dice y se hace, que la mente se vuelve nítida. Y desde esa claridad estructural, de pronto, los patrones invisibles del cosmos, las leyes de causa y efecto en la vida diaria, se vuelven completamente evidentes ante los ojos.
Dejas de reaccionar al caos y empiezas a moverte al ritmo de la estructura general. Es de verdad una filosofía completa de vida increíblemente profunda, pero resumida en metáforas que hasta un niño podría empezar a visualizar. Pero claro, la historia de Nasrudin y los animales no termina ahí en la fogata. Llegamos al epílogo, a la mañana siguiente. El gran final. El valle amanece cubierto de niebla. Nasrudin está de pie, muy callado, observando una telaraña inmensa cubierta de gotas de rocío. Y con los primeros rayos del sol, cada gota de agua brilla intensamente, como si fuera un sol chiquito atrapado en los hilos. Y el conejo, que no se queda con ninguna duda jamás, se le acerca y le hace la pregunta del $1.000.000. Típico del conejo. Le dice algo como, «Maestro, todo lo de ayer sonó muy bonito, pero ¿qué pasa si yo, en mi día a día, intento resonar, intento calmar mi lago, intento acercarme al fuego y simplemente no siento nada? ¿Qué pasa si me siento completamente desconectado y vacío? Entonces, ¿qué significa todo esto frente a la frustración real? Es la duda universal. Es la frustración que asalta a cualquiera que intenta meditar, ir a terapia o simplemente tratar de mejorar sus relaciones y siente que choca contra una pared de ladrillos, que nada fluye. La respuesta final de Nasrudin es quizá la más brillante de todo el texto. Le señala al conejo una gota de rocío específica en la telaraña y le hace ver un detalle. Si esa gota estuviera cubierta de polvo o de lodo fino, no podría reflejar el sol de la mañana. Pero, atención aquí, A ver. que la gota no brille no significa de ninguna manera que el sol haya dejado de existir en el inmenso cielo. Simplemente significa que la gota está sucia. Cuando alguien intenta conectar con su entorno, encontrar paz interior o sentir amor, y solo experimenta apatía o bloqueo, el problema no es que la fuente de la vida se haya agotado o que el universo sea indiferente. Es que hay polvo en el espejo. Polvo en el espejo. Y psicológicamente hablando, el polvo son los miedos acumulados a lo largo de los años. Es el resentimiento fosilizado contra quienes nos lastimaron o son esas viejas historias limitantes que la mente se cuenta en bucle y se termina creyendo más que la propia realidad del presente. Y la gran conclusión de Nasrudin, que da un tremendo alivio, es que la tarea central del ser humano en la vida no es producir la resonancia mágica, no es forzar el universo para que nos hable. La verdadera y única tarea es limpiar nuestro propio espejo. Eso es. Y para no dejarnos solos con esa tarea abstracta, Nasrudin nos deja un mapa completo para hacerlo, conectando magistralmente las 5 lecciones que vimos el día anterior. Nos dice que el espejo de la vida se limpia con calor, lo que en términos prácticos significa atreverse a perdonar, derretir el hielo del rencor. Ajá. Se limpia con luz, que es tener el coraje de enfrentarse a los autoengaños y atreverse a decir la verdad por dolorosa que sea al principio. Se limpia con sonido, hablando finalmente y poniendo en palabras claras aquello que se lleva años callando por miedo al conflicto. Totalmente. Se limpia con agua, permitiéndose llorar a fondo las pérdidas y frustraciones que se llevan guardadas en el cuerpo. Y por último se limpia con estructura, ordenando de manera muy mundana y práctica el entorno físico, las finanzas y resolviendo las conversaciones o tareas que se dejaron pendientes. Es un manual integral de mantenimiento emocional, psicológico y hasta logístico, porque cada una de esas acciones, por pequeña que parezca, quita una capa densa de polvo. Al perdonar a un viejo amigo, al ser brutalmente honestos con nosotros mismos, al expresar verbalmente lo que nos duele, al liberar la tristeza estancada a través del llanto y al organizar simplemente nuestra mesa de trabajo o nuestra rutina diaria, el espejo poco a poco va quedando limpio. Y brillando otra vez. Y cuando eso sucede, no hay que hacer ningún esfuerzo sobrehumano. La luz de la fuente, la conexión, la intuición y la paz pueden volver a entrar y reflejarse de forma natural y sin esfuerzo. Usando la bellísima metáfora con la que Nasrudin se despide de todos los animales y de su vecino al final del texto, mientras se aleja por el camino. Les dice, casi a gritos, que el universo entero es un inmenso instrumento musical de proporciones cósmicas y que cada ser vivo, cada persona, es una cuerda indispensable en ese instrumento. ¡Qué imagen tan bonita! El problema nunca es que el cielo no suene o que el universo sea mudo y frío. El problema es que, ensordecidos por el ruido frenético del diario o cegados por el polvo acumulado en nuestro propio espejo, simplemente dejamos de prestar atención y de escuchar.
Y si resulta que en algún momento de la vida alguien siente que está vibrando con la frecuencia incorrecta, que todo le sale mal o que su vida suena desafinada y rasposa, la solución es un acto de gran humildad. Doblarnos. Exacto. Solo tiene que aceptar doblarse un poco. Volverse flexible y maleable como aquel diapasón doblado que el maestro sacó de la mochila en la primera lección, perdiendo la rigidez del ego, y buscar con muchísima paciencia y gentileza la nota original que había olvidado. Todo esto nos deja un material de reflexión inmenso. Pero para irnos, esto plantea una pregunta importante, y me atrevería a decir que un reto radical. A ver, cuéntanos. A lo largo del análisis del texto, y especialmente con la historia de las ondas en el lago, vimos que lo natural y lo sano es buscar ondas que sumen y evitar a toda costa las destructivas, buscarlo afín. Pero sí es verdad que el universo es este inmenso instrumento de cuerdas interconectadas, y sabemos que las frecuencias pueden alterarse y modificarse mutuamente. ¿Qué sucede cuando, desde una posición de gran fortaleza y limpieza interior, decidimos de manera intencional, consciente y valiente acercar nuestra frecuencia a la de alguien que parece vibrar en un tono completamente opuesto, hostil o sumido en el caos? Uf, qué pregunta. Si nuestro lago interior es lo verdaderamente profundo y nuestra arquitectura personal es lo suficientemente sólida, logramos con esa calma absorber su caos y ayudarle, con nuestra simple presencia, a limpiar su propio espejo empeñado. O terminamos componiendo juntos un acorde completamente nuevo, raro y complejo que este valle jamás había escuchado antes. Es una invitación a dejar de ver cada conflicto humano o diferencia de opinión simplemente como ruido molesto que debemos evadir y empezar a verlo como el ensayo, difícil y desafiante, para componer una nueva sinfonía. ¡Qué manera tan poderosa de cerrar! Definitivamente nos deja la cabeza dando vueltas de la mejor manera posible, cuestionando cómo interactuamos con nosotros mismos y con el mundo allá afuera. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exploración a fondo del Valle y sus maestros. Ojalá que este concierto de ideas deje en quienes nos escuchan un lago interior lleno de buenas ondas y un par de herramientas prácticas para desempañar sus espejos. Hasta la próxima exploración.